Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 23 de eSports Professional, una semana más. Pues para comentaros cositas que creo que son interesantes en todo lo que tiene que ver con la parte de negocio, formación, etcétera, del mundo de los eSports y del gaming, ¿vale? Como veis, hay un setup, bueno, no, el setup es el mismo, pero bueno, el formato es un poquito diferente. De nuevo, dar muchas gracias por esa acogida que están teniendo los programas. La verdad es que os están gustando mucho. Nos está llevando tiempo sacar todo ese contenido que estamos sacando, pero bueno, creo que es bastante interesante. Y bueno, queríamos cambiar un poquito el formato para que no solamente tuvieseis, a lo mejor, a mí todo el rato mirándome, que soy el menos importante, pero sí que tuvieseis un poquito a mi lado, ¿no? De información, etcétera, etcétera, para que veáis un poco y sepáis el tema o los temas de dónde los sacamos y de dónde los tratamos, ¿no? Hoy tenemos 4 noticias que creo que son bastante importantes, tienen que ver mucho con la actualidad del sector y nos van a permitir, bueno, pues eso, es ver un poquito cómo funciona la industria. Creo que son noticias que tienen que ver mucho con los modelos de negocio pasados, presentes y futuros. Y bueno, pues si os parece, sin más dilación, lo que podemos hacer es comenzar por el primer asunto que quería traeros, que es este asunto de el acuerdo entre Unity y Walmart, ¿vale? Bueno, como sabéis, Unity es una de las empresas más, uno de los motores de desarrollo más importantes dentro de lo que es el ecosistema gaming, no solamente gaming, porque además permite un montón de aplicaciones. Yo creo que un porcentaje bastante alto, no quiero tirarme por encima del 80%, pero seguramente no me equivocaría, de las aplicaciones que utilices en la vida diaria en un smartphone o en una vía web y demás, un ordenador, muy probablemente estén hechas con Unity. Es uno de los motores, como digo, más importantes. Y para el que no conozca Walmart, que es una cadena muy grande en Estados Unidos, quizás a lo mejor en Latinoamérica lo conocéis más, a lo mejor aquí en España pues pasa más desapercibido. Digamos que es una cadena de grandes almacenes, pero no como, no sé, como grandes supermercados, pero no solamente supermercados, grandes almacenes, ya digo, tienen absolutamente de todo. Te puedes encontrar desde una televisión, hacer la compra, una farmacia adentro, abarca todo. Tú tienes un Walmart al lado y dices, yo ya aquí no me tengo que mover porque prácticamente el 95% de las cosas que puedo utilizar en mi vida diaria están ahí, ¿no? Entonces, son dos compañías muy gigantes. De hecho, uno de los datos que se daban para, digamos, un poco que se pueda entender la magnitud del evento, es que en Unity tenemos más de 1.1 millones de desarrolladores, si no recuerdo mal, lo veis aquí, 1.1 millones, ¿vale? Lo puedo ampliar un poquito más, si queréis, ¿vale? 1.1 millones de desarrolladores que utilizan Unity y estamos hablando de más de, en promedio, 3.600 millones de descargas eh, eh, de aplicaciones, como os decía, made in Unity al mes. Es decir, es un auténtico gigante. ¿Por qué ha querido hacer este acuerdo Walmart? Bueno, pues porque básicamente ellos no tienen, o por decirlo de alguna manera, no tienen nada que ver con lo digital. Es, como digo, una cadena de grandes almacenes, de grandes superficies, todo físico, pero entienden que, aunque como os decía antes, ya tienes todo al lado y puedes coger y salirte a Walmart y demás, la gente cada vez es, no más vaga, pero más digital. Tengo compañeros que ya me dicen, amigos que me dicen, yo, Rafa, ya no hago la compra, yo llamo a Globo y que me lo traigan ellos, ¿no? Pero al final, claro, hay una serie de acuerdos y demás. Entonces, ¿qué es lo que han pensado? Han dicho, oye, podemos crear nuevas oportunidades de negocio haciendo lo que ahora se conoce con el término phygital, ¿vale? De hacer acuerdos entre lo físico y lo digital. Unity tiene esta capacidad digital, nosotros tenemos esta capacidad física, ¿por qué no juntamos los dos mundos? Y entonces te abres un mercado de posibilidades y un nuevo modelo, digamos, de venta. Yo creo que más para lo que es la parte de Walmart que no para la parte de Unity. Unity incrementa y Unity da más opciones y conecta lo digital con lo físico. Pero yo creo que si tuviese que decidir quién gana más en esta parte, creo que gana más Walmart. Porque al final, como veis, son 3.600 millones de descargas, entra un público que a lo mejor anteriormente no iba y, bueno, pues al final logra que a través de lo digital se puedan comprar elementos físicos que a lo mejor de otra manera o no te habían generado la necesidad o no lo ibas a hacer, ¿vale? Con lo cual creo que es un acuerdo que es bastante interesante, ¿vale? Hay por aquí gente pues hablando del acuerdo y demás. Todo va orientado, evidentemente, como dice el titular o un subtítulo, a un comercio más inmersivo, que yo creo que es a lo que tiende todo el mundo ahora mismo, ¿vale? Y bueno, pues creo que es una buena noticia. Primero, porque demuestra
que este tema de unir lo físico y lo digital va a seguir siendo muy interesante, va a seguir siendo una tendencia y abre muchísimas posibilidades, con lo cual, si toda la parte física se viene hacia lo digital, también nos aprovecharemos en lo que es la parte digital, por supuesto. Segundo, porque demuestra que al final, a pesar de circunstancias de cómo está la industria y demás, que ahora vamos a comentar un poquito en el siguiente asunto que vamos a tratar, demuestra que sigue habiendo mucho interés, que hay un público muy interesante dentro de todo lo que es el entretenimiento digital. Hablando de Unity deberíamos de ser un poco más amplios, pero bueno, si nos centramos en la parte de gaming y eSports, hay un público muy interesante al que las compañías quieren llegar. Y por lo tanto, si quieren llegar significa que sigue siendo un público interesante y que lo que hay que hacer es, como os decía al principio, definir nuevos modelos. Este puede ser un modelo. Estas asociaciones digital, como se denominan ahora, pues puede ser uno de los modelos que nos lleve, ¿no?, a poder crear nuevos modelos de negocio, no sé si más o menos sostenibles, disculpad, no sé si más o menos sostenibles de los que había antes, pero desde luego nuevos y que son necesarios porque hay que explorar nuevas vías. Eso sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Así que bueno, noticia interesante, creo que es muy bueno para la industria gaming y para los eSports. Lástima que Unity en una semana sea capaz, bueno, tampoco es culpa suya, pero lástima que en una semana tengamos que saber, por un lado, uno, que hay despidos y por otro, un acuerdo tan interesante. Vamos a quedarnos con la parte positiva, que es este acuerdo tan interesante y que seguramente yo creo que va a permitir a estas asociaciones recuperar parte de ese empleo que se está perdiendo porque se van a plantear nuevos modelos de negocio que son necesarios, ¿de acuerdo? Lo relacionado también con más modelos de negocio, bueno, pues quería comentar, no quería dejar pasar el tema de Twitch y Netflix, ¿vale? Bueno, si sabéis, son dos noticias diferentes, pero que a mí me quería comentarlas porque creo que me vienen muy bien para comentar lo que quiero deciros, ¿no? Primero pongo en situación. Twitch ha despedido a muchísimos empleados, el 35% de la plantilla. En Netflix, en esta ocasión, no se han visto o no se ha hablado de despidos, pero sí se ha hablado de que la parte de videojuegos, que era una parte por la que Netflix apostó muchísimo, es como, ¿pero cómo vas a meter una parte de videojuegos en Netflix? ¿Y cómo juego? Y tal o cual. Y se empeñaron porque veían futuro en la parte de gaming. Bueno, pues no es que la abandonen, pero es verdad que antes el modelo era, te lo dejo gratis, tú pagas tu suscripción de Netflix y tienes acceso a estos juegos. Ahora es, no, los juegos o van a ir aparte y por lo tanto vas a tener que pagarlos aparte o van a incluir publicidad. Bien, más allá de que esto nos guste o no, al final, ¿cuál es la lectura que yo hago de esto o la moraleja que yo saco de esto? Pues la moraleja fundamental es la siguiente. Estamos en un momento en el que los modelos de escalabilidad que nos habíamos planteado han roto por arriba. Es decir, no es que ya no sean escalables, es que han pasado de ser escalables a ser deficientes. ¿Por qué? Pues yo creo que es muy sencillo y aquí vais a ver un poco cómo, aunque son dos noticias, una de despidos, otra de videojuegos de Netflix, y que no parece que tengan relación, la hay y mucha, y la hay con mucho de lo que está pasando y lo que está llevando a los despidos que hay en el sector tecnológico. Nos hemos planteado como modelo de negocio unos modelos a grandes escalas, es decir, yo ahora ya no voy a, ¿por qué me voy a centrar en hacer un modelo para una región, para una localidad y demás? El mundo es global, pues vamos a hacer un modelo global. Total, al final la tecnología me lo permite, puedo llegar a todo el mundo a través de Internet, etcétera, etcétera, y paso de tener una clientela potencial de X a una clientela potencial de literalmente o prácticamente 6.000 millones de personas. Bien, modelos que han estado funcionando hasta ahora, lo que hacen esa escalabilidad es, te voy a dar un poquito el típico modelo de te lo pongo freemium y luego te voy enganchando para que luego te hagas premium. ¿Qué hace Twitch? Pues te dice, esto es totalmente gratuito, venga, entra. Yo puedo entrar a ver Twitch ahora mismo sin haber pagado €1. Me intenta enganchar y entonces me suscribo a un canal o pago no sé qué o quiero quitar la publicidad, etcétera, etcétera. Modelo de Netflix, pues exactamente lo mismo. Te dejo una cuenta gratis durante 30 días, te habré enganchado y ya está. Luego ya está el tema de la picaresca de me hago 50.000 cuentas gratuitas y demás. Pero al final, si os dais cuenta, este modelo es perfectamente replicable a otros muchos que hemos visto. Es decir, te doy un modelo gratuito donde puedes probar lo que hay y a partir de ahí intento engancharte con una suscripción mensual o similar, ¿vale? Bien, es un modelo que ha estado funcionando, que tampoco era sencillo porque en ese ratio de conversión entre lo que es un freemium y un premium, tenías que tener una base de usuarios muy grande. Hablamos de
no menos de 2, 3, 4 millones, para que en un ratio de conversión de un 5%, si tienes mucha suerte y haces fenomenal, un 2%, la gente que pagase te hiciese que el negocio es rentable, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues como digo, ha ocurrido que el modelo ha roto por arriba. ¿Por qué? Porque hay una generación de contenido brutal. Hay unas opciones ahora mismo de ocio brutales. Entonces, si tú necesitabas, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Me lo invento, pero pensad que es así. Si tú necesitabas 6 millones de usuarios para que esto te saliese rentable, aunque fuesen gratuitos, porque sabías que tenías una tasa de conversión X que con esos X que pagaban te hacían rentable el negocio, ahora mantener esos 6 millones es imposible. ¿Por qué? Porque no estoy solo, porque está S. Y entonces las posibilidades son tan infinitas que yo ya ni siquiera estoy en tu plataforma porque me he ido o no consumo tiempo. Tengo tal overbooking de contenido que ya conseguir una sola plataforma aglutinar a tanta gente es imposible. La gente diversifica y no tiene tiempo para todo. Y entonces, a raíz de esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que tú has dimensionado tanto humanamente, por eso está habiendo despidos, como tecnológicamente para un modelo, por llamarlo de alguna manera, a un volumen muy grande. Y encima, en determinados casos, ese modelo de volumen lleva unos costes de infraestructura asociados tremendos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en los casos de Netflix y de Twitch, pensad en Twitch que se están generando, no sé si eran como 1.800 billones de horas de contenido al mes. Eso tiene que tener servidores, tiene que tener conexiones a red, etcétera, etcétera. Y al final, repito, menos usuarios, menos ratio de conversión, menos publicidad, llega un momento en el que el modelo se desbalancea, por decirlo de alguna manera, y automáticamente tus costes de estructura empiezan a ser tremendamente más altos porque sí que tienes que seguir manteniendo esas cuentas, aunque digamos sean inactivas, y ese tráfico que genera gente que no genera ingresos por publicidad a la plataforma, pero tienes que seguir manteniéndolo, con lo cual tu modelo colapsa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tema de Netflix? Pues exactamente lo mismo, que te empiezo a dar cuentas gratis para que pruebes. La gente hace la trampa. Me cojo y me hago 20 correos, que me cuesta hacer un montón de plataformas. Ahora no pago. Ahora me dices que ya no puedo compartir cuentas. Ahora me dices que los videojuegos no pueden ser gratis. Pues claro, no puede ser gratis. Si el problema está no en que ahora anuncies esto, el problema está en que no has pensado antes en lo que te estabas comprometiendo. Y entonces al final, repito, en el caso de Netflix es exactamente lo mismo, se te están yendo unos costes de estructura gigantescos y por otro lado la parte de ingresos no la mantienes, con lo cual, de nuevo, repito, el modelo se desbalancea. Y esto es lo que hay, no tiene mucho más. Es decir, el modelo funciona en tanto en cuanto tú tienes vas a volumen. En el momento en el que la oferta que tiene la gente es espectacular, es inabarcable y por lo tanto diversifico mis opciones y dejo de pagar una tal, el público no se concentra en una plataforma, sino que se, digamos, disgrega en varias y entonces esos modelos de negocio empiezan a no ser rentables porque se han estructurado para muchísimos millones de usuarios a la vez que no se tienen ya. Este es el modelo. Literalmente, esto es lo que está pasando y lo que hay que ver es, pues una de dos, o cómo se recupera esto, cómo se rehace el modelo o qué es lo que ocurre. Cosas que pueden pasar a partir de aquí, pues no sé, varias. Por ejemplo, primera cosa que puede pasar, pues que al final el que tenga más músculo y más aguante acabe sobreviviendo, el resto acabe cerrando y de nuevo los usuarios vuelta a concentrarse en las poquitas, supuestamente, plataformas que pueden llegar a quedar, con lo cual volverá a aumentar y puede que vuelva a ser rentable el negocio. Puede ser un movimiento cíclico, puede ser, ¿eh? No, nadie tiene la verdad, yo no lo sé. Segunda cosa que puede pasar, pues que haya un colapso y que tengamos que buscar nuevos modelos de negocio y el modelo de freemium, suscripción y demás, pues deje de ser un modelo viable en estas circunstancias. Y a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Pues no lo sé, no tengo la respuesta, como os digo, pero este es el análisis de la situación, creo que es muy interesante estudiar este modelo, ¿vale? Dejo de daros la lata con el tema de Twitch, ¿vale? Y os doy la lata con otro tema que creo que también es interesante, ¿vale? A ver, esta semana pasada, hace ya una semana, ha sido bueno, pues el CES de Las Vegas. Como sabéis, es una de las ferias de, tecnología, el CES Consumer Electronic Show, efectivamente, que no me salían las palabras, estaba aquí, venga a pensarlo. Ha sido el Consumer Electronic Show, CES de Las Vegas. Y bueno, pues entre otras muchas cosas que yo creo que darán para hablar mucho en el futuro, como puede ser lo del Rabbit R1, bueno, un montón de dispositivos con inteligencia artificial para gaming, para eSports y demás. Yo creo que una de las cosas más interesantes que ha salido, entre otras, es el tema de que OpenAI ya, digamos, ha abierto su store.
¿Y por qué esto es interesante? Pues por lo siguiente. Hasta ahora, y volvemos a un tema de modelos de negocio. Hasta ahora, vaya con la garganta. Hasta ahora, lo que te permitía, ChatGPT ya te permitía en una versión 4 que tú creases tus propios GPTs. Es decir, que igual que ChatGPT es, no sé, digamos, el estandarte o la parte visual de toda la tecnología del LLM, de lenguajes de máquina a gran escala, que está por detrás, tú podías coger y hacerte tu GPT de una temática en concreto, ¿vale? Eso ya lo podías hacer. ¿Cuál es el modelo interesante ahora? Bueno, pues un modelo, como decía, muy relacionado con lo que hemos estado viendo antes. Un modelo en el que, como yo abro mi propia store, y por lo que están diciendo aquí, ya tienen, si no me recuerdo, creo que lo venía por aquí, pues no sé si decían que ya tenían unas 3 millones de GPTs, ¿vale? 3 millones de GPTs, fijaros, ¿vale? O sea, una locura. Es decir, ya ha habido 3 millones de personas o entidades que se han puesto a desarrollar un GPT de una temática propia, ¿de acuerdo? Seguramente muchos coincidirán, pero bueno, pues la gracia es que ahora tú lo vas a poder tener en una store donde te van a dar una cierta visibilidad y te van a pagar en esa store en función de los usuarios que tú tengas, ¿vale? Es decir, tú podías coger, crearte tu GPT y si era interesante ponerlo a la venta por ti mismo, bueno, ya verás tú el modelo que le colocas de negocio, pues no sé, y si tiene sentido o no. Pero luego lo que puedes hacer además de todo esto es colocarlo en la store de OpenAI y que por los usuarios que lo vean desde allí y lo utilicen desde allí, pues te vas a llevar un, eh, un dinero, ¿vale? Ojo, es un dinero, no estamos hablando, por ejemplo, volviendo al tema de Unity, de tú eres el desarrollador, te quedas con un 70% y yo como plataforma un 30%. No, no, no. Estamos hablando de un modelo de tanto consume la gente tu producto, tanto te pago. Que, por cierto, a lo mejor debería de ser, o no sé si tendrá eso, lo que hemos estado hablando antes de Netflix y demás, y si me pones un precio variable en función de lo que consumo, ojo, cuidado, porque ahora la tecnología permite esa microgestión, ¿vale? Y a lo mejor es un modelo interesante, no lo sé. Ya digo que yo no tengo la verdad absoluta de nada. ¿Pero por qué es esto muy interesante? Bueno, pues porque si lo centramos en la parte de gaming o en la parte de eSports, yo estoy convencido, y si no, os lanzo aquí la cuñita, estoy convencido de que alguien ya está haciendo un GPT de los eSports y del gaming. ¿Pues para qué? Pues o bien para programadores, o bien para medios de comunicación, que es un tema muy interesante también que se puede dar, o bien simplemente un poco más generalista dentro de lo que es una temática de gaming. Es decir, no entras en profundidad, pero sí que es verdad que te quedas en todo lo que es el gaming, ¿no? Y puede ser un modelo de negocio, nunca se sabe. Entonces, creo que es interesante explorarlo. Nosotros desde la parte de eSports Bureau y desde eSports Professional vamos a comenzar a explorar esta posibilidad de hacer un GPT de los eSports Gaming. Habrá que ver, por supuesto, cuál es el modelo de negocio que va a sustentar eso por detrás, pero no es algo descabellado. Yo me atrevería a decir que en 3 o 4 meses se puede tener algo bastante, bastante interesante. Funcional, desde luego, y bueno, pues como se suele decir en estos casos, cuando uno emprende y demás, testable y un mínimo producto viable y a ver qué tal funciona, ¿no? Bueno, si os da una idea, fenomenal. Si decís, oye, pues me interesaría mirar esto, lo vamos a mirar de vuestra mano. Nosotros abiertos a cualquier tipo bueno, pues eso, de información o de lo que necesitéis, ¿vale? Y no tiene mucho más. Es decir, al final, pensad en qué modelos se pueden hacer a partir de esta tecnología e intentad aplicarlos. Podéis hacer algo más generalista dentro del gaming, podéis hacer algo más particular, pero sobre todo, como digo, siempre pensad en el modelo o en la utilidad que le vais a dar y en cómo lo vais a implementar, ¿vale? Porque, repito, aquí sobre todo es pensar en el modelo. Tecnológicamente hablando, no va a requerir de un conocimiento técnico importante. Es verdad que, como dicen, hay que saberse manejar en los grandes modelos lingüísticos, ¿vale? Pero que eso cualquiera lo puede aprender, no es como una ingeniería que dices, pues esto no es para mí, esto se puede hacer y en 3 o 4 meses, sin tener ni idea de esto, pero sí un conocimiento muy profundo de una temática como para transmitirlo, puedes generar un modelo de negocio o por lo menos un servicio y a ver qué tal funciona, ¿no? Así que, bueno, ahí queda eso, ni más ni menos. Y luego, por último, para acabar, que no me quiero enrollar mucho más, ¿vale? Pero sí que tengo que daros un mensaje, ¿vale? Esto es importante. A ver, desde eSports Professional, el día 11 de marzo, lanzamos nuestra primera edición de nuestro bootcamp en inteligencia artificial para gaming y para eSports, que es súper interesante, no porque lo diga yo, pero es que lo es. Pero antes de eso, en el momento en el que estéis viendo este podcast, pues ya habremos anunciado nuestro bootcamp gratuito en gaming y eSports, que básicamente, con inteligencia artificial, que básicamente no deja de ser
pues una pequeña toma de contacto de lo que va a ser luego la formación general. Entonces, por si queréis ver un poquito y mirar lo que es el tema de la formación, ¿vale? Os cuento básicamente cositas que creo que es lo más interesante. Vamos a ver, es una formación muy corta, es una formación de 4 horas, ¿de acuerdo? Repito, es un bootcamp gratuito, días 21 y 22 de febrero. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, como estáis viendo, los fundamentos avanzados de inteligencia artificial y sobre todo vamos a ver 3 casos prácticos. Vamos a ver el rol transformador de ChatGPT en la narrativa de videojuegos, creo que os va a resultar súper interesante. Vamos a hacer un caso práctico de crear un juego Web3 innovador utilizando ChatGPT y sus sinergias con Midjourney, que es una plataforma de inteligencia artificial para generar imágenes. Y luego el último caso práctico lo vamos a dedicar a la parte de eSports y vamos a ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para optimizar los patrocinios en los eSports. Son, como digo, días 21 y 22, de 7 a 9, son 2 horas cada día, son 4 horas en total. Estos 4 temas son los que vamos a ver y es totalmente gratuito. Así que, oye, pues no sé, si tenéis un poquito de tiempo y un poquito de interés, pues básicamente no sé por qué no deberíais de apuntaros. Entrad en nuestra página web, seguramente en nuestras redes sociales tengáis el anuncio y que os esperamos encantados de poder contar con vosotros en este bootcamp gratuito. Repito, días 21 y 22 de febrero. Hay tiempo de sobra para apuntarse. Si tenéis alguna duda, pues podéis llamarnos, no hay ningún problema, podéis contactar, que vamos a estar más que dispuestos a resolver todas las dudas que tengáis. Y ya está. Bueno, he metido una cuñita al final, pero creo que era interesante y creo que, repito, que siendo gratuito, si tenéis a la que tengáis un poquito de disponibilidad, os va a interesar mucho, ¿vale? Nada más, espero que os guste este podcast número 23 y nos vemos seguramente dentro de unos días con más información sobre el sector gaming y de los eSports. Muchísimas gracias, cuidaros y hasta luego.